Ok, comenzamos. Bueno, para comenzar, primero que todo, como siempre, los saludo. Agradecer a quienes están conectados desde, digamos, puntualmente a la hora. Siendo las 15:40 comenzamos la clase. Así que es bueno. Para contextualizar, respecto a lo que estamos viendo en este momento, estamos hablando de diseño de almacén de datos. Ya estamos en la unidad 5 de la asignatura, en unidad 5 de 6. Estamos en la segunda parte del curso. En general, esta segunda parte, como les comentaba el otro día, habla de, o hace referencia al diseño o al trabajo de datos desde lo multidimensional. En la primera parte del curso hablamos de bases de relación, bueno, hablamos de base de datos en general, pero más nos centramos, nuestro fuerte fueron las bases de datos relacionales, ¿ya? Este concepto de las tablas, relaciones, etc. Ahora estamos viendo la otra parte, hablar de los grandes repositorios de datos, ya no pensados en lo transaccional, sino que pensados en lo analítico, permitiendo, por supuesto, generar o tomar decisiones a raíz de esos datos, ¿ya? Decisiones que me ayuden para la gestión, ¿ya? La gestión de la organización. Eso. Bueno, y lo que hicimos en la clase pasada, lo que hicimos el día lunes pasado, hicimos un ejercicio de modelamiento multidimensional. Diseñamos un modelo estrella para resolver un enunciado, un caso particular. ¿Ya? Bueno, de ese problema, de ese ejercicio, ¿queda alguna duda? Jóvenes y señoritas. ¿Mm? ¿No? ¿Ninguna? ¿Va? Bueno, perfecto. No, ya, perfecto, perfecto, me estaba asustando, pensé que no me estaban escuchando. Pensé que estaba hablando, pensé que hablándole a la pared. Muchas gracias, María Fernanda. Faltó hacer la estrella. Ay, faltó hacer la parte. Pero hicimos algunas preguntas, don Nicolás, me parece, sí. Sí, de hecho, usted tiene 2 estrellitas de la última clase, don Nicolás. Así que sí, hicimos. Falta traspasarlas al- Ah, el copo de nieve. A eso se refiere la estrellita. El modelo. Me confundí, ya. El de grava. Bueno, ¿les parece continuar con eso? Que no quería quitarle el tema y quitarle tiempo a eso, pero ¿le damos? Sí. Por último, si falta materia, la damos en la próxima clase. Ya, perfecto. Partamos con eso entonces. Con- Démosle. Genial. Gracias, don Johan. Gracias. Ahora sí. Bueno, entonces, voy a mostrarle un poquito el problema que vimos el otro día. Esto era, bueno, el problema, bueno, para contextualizar, esta era una pregunta de certamen, del certamen del año 2011. Pedían hacer un modelamiento multidimensional, yo le agregué otras cosas más al enunciado, pero bueno, y llegamos hasta el modelo, hasta acá llegamos, porque en realidad, bueno, el ejercicio, aquí está la solución solamente, falta el enunciado. Ya, perfecto, vamos a mostrar el enunciado. Este es. Este era el problema. Me ponían el caso de una aerolínea, ya que me pedía que la necesidad de esta aerolínea era poder responder consultas asociadas al proceso de venta de pasajes. Por ejemplo, saber cómo se estaban utilizando los medios de compra, qué medios de compra se estaban, digamos, implementando para el pago de los pasajes. Además, ver, por ejemplo, categorías de pasajeros, quiénes compran por determinado mes, etcétera, ¿ya? Son los que están acá. Entonces, en virtud de esto, de este enunciado, más es, bueno, y también esto acá, me pedían generar un modelo estrella, ¿ya? Nosotros en clases hablamos, y bueno, recordamos lo que vimos, habíamos hablado en la última clase que tenemos 2 enfoques para hacer modelamiento, el enfoque top-down y el enfoque bottom-up, ¿ya? Lo que hicimos ahora nosotros en la clase del lunes, hicimos un modelo multidimensional desde el punto de vista del enfoque bottom-up. ¿Qué significa esto? Que voy a ir analizando, digamos, realidades desde lo particular, por ejemplo, un departamento,
voy a hacer un data mart de ese departamento y voy haciendo lo mismo con todos los departamentos o áreas de la empresa. Y una vez que lo tengo todo, lo junto y genero un gran data warehouse, ¿ya? Con muchas tablas de hechos, con muchas tablas de dimensiones, ¿ya? Entonces, me pedían hacer esto. Bueno, aquí la solución a esto era seguir, bueno, aquí me lo decía, me decía, haga un modelo, claro, diseñar un modelo rollup que ayude a responder, ya, pero no me dicen qué modalidad. Bueno, en este caso tenemos que ocupar el modelo de Kimball, que son los 9 pasos. Aquí, según este enfoque, me da 9 pasos súper específicos que tengo que seguir para poder generar un modelo multidimensional. Bueno, lo primero es definir qué proceso vamos a modelar. Recuerden que cuando hacemos un análisis bottom-up, yo parto desde un proceso. El proceso es el que yo quiero modelar desde la estructura, desde cuáles son sus componentes, cómo guardo la información y cómo se relacionan esos componentes. ¿Ya? Eso es desde el bottom-up. Yo lo veo por cada proceso, por cada área y por cada proceso. ¿Ya? Y después voy diciendo el grano, el nivel de detalle de mis datos, definiendo las dimensiones, etc. Eso ya lo explicamos en la clase pasada. A todos estos chiquillos y señoritas, ya subí la clase, ya creo que estoy al día con las grabaciones de las clases en el canal de YouTube. Tengo que subir el link al aula virtual. ¿Ya? En mi canal, ahí están todos los videos de las clases, si los quieren ver. Eso. Bueno, o sea, bueno, eso. Ya. Y nosotros llegamos de esto, nos quedamos en esto, ¿cierto? Aquí quedamos. Estamos en las tablas. Acá quiero revisar una cosita porque me parece que acá no es la estructura de estas tablas. Me parece que hay un detalle que quiero arreglar. Vamos revisando cada una de las tablas. ¿Ya? Tengo, bueno, como resultado de un modelamiento multidimensional, voy a tener tablas de hechos, tablas de dimensiones. Las tablas de dimensiones son las que mantienen los ejes o los valores a través de los cuales, o los valores posibles, a través de los cuales yo voy a cruzar la información. Ahí tengo que definir mis ejes. Ejemplo, si yo quiero analizar mis datos, claro, la data que tengo almacenada, la quiero analizar por lugar, tiempo, por lugar, por tiempo, por tipo de producto, por ejemplo, tipo de cliente, etcétera. Esos son dimensiones, son unidades a través de los cuales yo puedo medir, hacer este análisis de la información. Pregunta don Nicolás. Es, perdón. Dice don Nicolás, si hago una tabla de hechos por cada proceso, al final una sola gran tabla de hechos, cada una queda como se definió, ¿y qué pasa cuando se repite la información en dos más la hecho ya? Acá hay dos preguntas, don Nicolás. Dice, si hago una tabla de hechos para cada proceso, dice, al final hago una sola gran tabla de hechos, ¿sí o no? Es como uno o lo otro, ya. En realidad, a ver, eh, aquí supone que la tabla de hechos debería ser por cada proceso, ¿ya? O sea, yo hago un análisis, un proceso, voy a tener una tabla de hechos, a no ser de que dos áreas se alimenten de la misma información. Ejemplo, imagínese usted el área de, no sé, el ejemplo que estoy usando no es correcto, ¿eh? O tratar de explicar un poco. El área de, por ejemplo, el área de ventas, desde finanzas, por ejemplo, que se preocupa de todas las ventas. Entonces, para temas de análisis, por ejemplo, puede que exista, o el área de finanzas necesite un modelo multidimensional que tenga una tabla de hechos, que sean todas las ventas agrupadas de alguna manera, de acuerdo a las dimensiones que yo me defina, ¿cierto? Y va a tener tablas de dimensiones alrededor, ¿cierto? Pero esa va a ser la realidad para el departamento de finanzas. Pero imagínese usted que por otro lado, el departamento de gestión de relaciones con los clientes, ¿ya? También usa la información de las ventas, ¿cierto? Porque también lo necesita, evidentemente. Si quiero dar mejores beneficios a mis clientes, si quiero analizar sus modos de compra, sus estilos de compra, en qué momento del año compra más un cliente, para saber qué promoción entregarle. Para eso también necesita el área de gestión de relaciones con el cliente, también necesita información de las ventas.
Entonces acá, como usted puede ver, se cruza ambas información. En ese sentido, es probable que ambas áreas usen la misma tabla de hechos. ¿Ya? Así que tampoco es como tan así como si hago un data warehouse, va a ser una tabla de hechos. Puede ser que ahí se lleguen a combinar tablas de hechos, ¿ya? Las dimensiones tienen que ser siempre únicas, ¿ya? Por ejemplo, yo no puedo tener dos dimensiones tiempo, o dos dimensiones geográficas, por ejemplo. A no ser que sea un modelo, un esquema copo de nieve, ¿ya? Aquí entonces dice, bueno, la otra parte era, si hago una sola tabla de hechos, bueno, en realidad ahí la moraleja es se combinan. Esa es la respuesta definitiva, don Nicolás. En caso de que sea necesario, se combinan tablas de hechos. O sea, yo voy a tener una tabla de hechos que va a guardar toda la información necesaria. Eso, de nada, don Nicolás. Eso. Bueno, respecto de lo que vimos en la clase pasada, tengo acá mis tablas de dimensiones, como ustedes se acuerdan, tengo el medio de compra, vamos a ver la estructura, vista diseño, está la clave primaria. Fíjese que las dimensiones tienen que tener una llave primaria. Llave primaria tiene un ID de compra y un detalle. La dimensión tiempo, ID tiempo, semana, mes, trimestre, año, festividad. Perfecto. Tipo cliente. Ah, no, esto lo tengo que ver con vista diseño. Tipo cliente, edad y género. Estos dos eran los datos a través de los cuales yo tipificaba a mis clientes o a grupos de clientes. Recuerde que en este ejemplo nosotros no llegamos a analizar el nivel de detalle de la compra del cliente en particular. Recuerde que esta base de datos, este modelo multidimensional, su objetivo no está en guardar la información del día a día o en qué compra cada persona. Lo relevante de este modelo es que está construido para responder ciertas preguntas, ciertas consultas, ¿ya? Ayudar en la gestión, ¿ya? Ya sea desde lo descriptivo o también desde lo predictivo, ¿ya? Recordemos que tenemos esos dos enfoques para poder analizar datos, ¿ya? Perfecto. Eso es la dimensión cliente, la dimensión tipo cliente. Y la dimensión tramo, ID tramo, origen, destino. Ya ahí tenemos todos los tramos posibles. Ya. En cuanto a la tabla, bueno, esas son las tablas de dimensiones. Ya. Ahora, importante, lo mencioné en la clase pasada, pero lo repito. Cuando ustedes hagan un análisis multidimensional, no agreguen dimensiones que no corresponden. Si el enunciado les dice, o sea, y si un cliente el día de mañana, porque esto ustedes lo van a aplicar en la vida real, lo van a aplicar en el mundo laboral, y si un cliente dice, estimado, quiero que me analicen la data por lugar, por tiempo y por tipo de cliente. En ese caso, su modelo multidimensional va a tener esas tres dimensiones, o ese data mart, ¿ya? No va a importar otras cosas distintas. Solamente me preocupo de lo que pide el cliente. No se trata de hacer las cosas, no se trata de ser flojo o de querer trabajar lo menos posible. Se trata de que yo tengo que centrarme en lo que realmente quiere el cliente y entender también que cualquier dato adicional que yo le agregue a mi modelo, eso lo va a perjudicar en el desempeño. ¿Ya? Eso. Y por último está la tabla de hechos. La tabla de hechos es como la tabla central, como la tabla, digamos, que tiene toda la información. Las demás son solamente unidades de medida. Las dimensiones son unidades de medida. La tabla que tiene el dato duro, el dato concreto, es la tabla de hechos, ¿ya? Que al final de cuentas, se ordena por el cruce de las demás dimensiones más otros datos que tiene. Acá yo les decía que tenía un error, porque acá estos cuatro campos tienen que ser juntos la PK. Entonces, le pongo acá, bueno, aquí, clave principal, y ahí está. Aquí estos cuatro campos juntos son la PK. Porque, por ejemplo, acá el medio de compra se podría repetir y se va a repetir, el tiempo también, el tipo cliente también, el tramo también, pero lo que no se va a repetir es la combinación de esos cuatro valores. Esa es la PK. Eso. Y dicho esto, bueno, aquí lo otro también que faltó por hacer. Bueno, aquí hubiésemos colocado algunos datos, ¿ah? Me faltó colocarle más datos, pero eso de los datos lo vamos a ver cuando estemos analizando cubos, ¿ya? El siguiente tema que vamos a ver, bueno, después de esto, hacer bueno, de vuelta de vacaciones, ¿ah? Porque ahora se viene una semana de vacaciones.
y después de vuelta vamos a hacer análisis con dashboard y cubos. Ya, cubos OLAP y dashboard. ¿Ya? Eso. Bueno, vamos a ver el modelo de datos. Vamos a ver acá, herramienta de base de datos, relaciones. Ya. Ahora, si yo quisiera ordenar este mapa, este modelo, lo quiero ordenar desde lo multidimensional, la tabla de hechos siempre va al medio. Y las tablas de dimensiones van siempre como a los lados. ¿Ya? Este es un modelo estrella. En realidad el modelo estrella hace alusión más a cómo se ve el modelo. ¿Ya? El modelo estrella significa que voy a tener una tabla de dimensiones, que voy a tener muchas tablas de, perdón, una tabla de hechos, perdón, y muchas tablas de dimensiones que lo rodean. Acá tengo que unir esto con esto, y veamos, medio de compra, lo uno con este, para crear una llave, una integridad referencial. Veamos, ya, ahí está bien, claro. Una dimensión, un registro de acá, está muchas veces acá, en la tabla de hechos, pero un registro de la tabla de hechos se asocia solamente con un medio de compra. En cuanto al tiempo, lo mismo, el ID de tiempo se asocia con eso, me dice qué tabla con qué tabla, pongo acá, marco esta opción para mantener integridad referencial, ¿ya? Y esto lo voy a colocar, lo voy a invertir para que no queden tan uno encima del otro. Ahí sí, ahí queda un poco más decente. Después, el tramo sería ID tramo, perfecto, ¿ya? Y ID tipo cliente. Perfecto. Lo mismo que antes. Esto para acá y esto para acá. Perfecto. Ahí sí. Listo. Perfecto. Este sería mi modelo estrella, como ustedes pueden ver ahí. Esto sería el modelo estrella. Eso es lo que se les pediría, eso es lo que ustedes tendrían que responder como, de acuerdo si les pide esto. O sea, esto tenemos que llegar. Este es mi modelo multidimensional. Pero desde el punto de vista del rollup, ¿ya? Teniendo la tabla de hechos y las tablas de dimensiones, ¿ya? Eso. ¿Alguna duda de esto? Antes de continuar con la parte B del enunciado. ¿No? Hay que hacerlo en Access. Mire, en realidad, don Nicolás, mire, yo más que nada lo hago aquí en Access, porque mi objetivo, o sea, lo que yo quiero hacer después, estoy tratando, porque, bueno, lo que pasa, estoy planeándome cómo hacer un problema interesante para poder hacer análisis de cubo. Entonces estuvimos con la duda, en un momento, bueno, inicialmente íbamos a usar Power BI, después en un momento consideramos que era mejor hacerlo con Tableau, pero ahora me dijeron que mejor usar Power BI, entonces estamos como esta primera vez que damos este curso para la carrera de ustedes, estamos tratando de definir qué herramienta es mejor, digamos, para hacer analítica de datos y que obviamente les sea de utilidad, o sea, que sea algo que sea entretenido para ustedes y que les pueda servir, ¿ya? Entonces, en ese sentido, estábamos hablando de que Power BI era mejor, había pensado Tableau, pero al final me dijeron que nos inclinamos igual como está definido inicialmente. Pero bueno, ahora, ¿por qué pregunto, por qué digo esto, don Nicolás, perdón? ¿Por qué digo esto? Porque Access, en realidad, no sé si es una herramienta adecuada para análisis multidimensional. De hecho, su objetivo es lo relacional, pero puedo formar esquemas multidimensionales bajo esta lógica del rollup, ¿ya? Ahora, ¿cuál es mi idea? Mi idea es poder tener en algún momento una base de datos Access cargada con hartos registros, y poder tomar ese Access, mandarlo a Power BI y de ahí armar el cubo Lab y hacer el análisis de los datos. Pero por eso usamos Access, ¿ya? Más que nada por eso, don Nico. Eso. Súper. ¿Alguna otra pregunta, estimados jóvenes y señoritas, antes de continuar con la otra parte? ¿No? Súper. Perfecto. Ya. Entonces, la segunda parte del problema, no, este no es el enunciado, esta es la solución. La segunda parte del problema me decía,
de acuerdo al modelo planteado, ¿es posible convertirlo en un modelo copo de nieve? De ser posible, indica al menos 2 ejemplos de dimensiones en los que aplicaría esta lógica. Ya, entonces, nosotros sabemos, lo vimos en clases, que un modelo copo de nieve es un modelo multidimensional en el cual voy a tener una tabla de hechos y las tablas de dimensiones van a ir colgando hacia atrás. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que, por ejemplo, esto de acá, esta tabla, por ejemplo, esta dimensión va a colgar de otra dimensión y esa otra dimensión posiblemente de otra dimensión y así. O sea, las dimensiones se van a empezar a digregar. ¿Qué logro con eso? O sea, ¿qué gano y qué pierdo? Lo que gano es que mis tablas de dimensiones sean más pequeñas, ya porque al digregar las dimensiones voy a lograr tener menor registro acá. Ya con eso gano para efectos de hacer los análisis con mi tabla de hechos. Piense usted que la tabla de hechos, a diferencia de un modelo relacional, perdón, de un modelo operacional o transaccional, va a tener muchos registros, muchas veces en orden de los millones de registros. Por tanto, si yo quiero cruzar un registro con lo que le corresponde, y si la búsqueda es secuencial y no por índice, entonces se va a demorar mucho. O sea, va a ser muy poco, va a ser, digamos, muy poco conveniente hacer análisis, porque se va a demorar mucho. Aunque claro, ahora todos los computadores y los equipos tienen grandes capacidades de procesamiento, no es como antes, ¿ya? Uno antes sufría con los computadores, que andaba lento, qué sé yo. Hoy en día ya la capacidad de procesamiento ya es bastante mayor, ¿ya? Pero eso. Bueno, entonces, volviendo al punto, me estaban pidiendo hacer un modelo copo de nieve, ¿ya? Y en el modelo copo de nieve, bueno, la pregunta es, ¿se puede hacer? Y la respuesta es sí, se puede. Porque aquí tengo dimensiones que yo puedo ir disgregando. Por ejemplo, dimensión tiempo. Yo puedo hacer que esta dimensión tiempo quede solamente el ID tiempo, ID semana, y acá colocar un campo que sea ID mes. Y de esta tabla mes, de esta tabla tiempo, colgar a una dim mes, por ejemplo. Y en esa dim mes, tener un ID mes, nombre mes, y después un ID año, por ejemplo. Y ese mes asociarlo con un año, y así, sucesivamente. O sea, puedo ir dividiendo, disgregando esta tabla a fin de optimizar mis consultas. Eso. Eso es lo que gano. Ahora, ¿qué pierdo? Pierdo el hecho de complejizar. Si tengo muchas tablas de dimensiones, termino complejizando muchas veces el modelo relacional, el modelo multidimensional, perdón. Entonces, después poder hacer análisis sobre un modelo que es altamente complejo y con muchas tablas, puede resultar un poco engorroso, ¿ya? Entonces, ahí está como la ventaja y la desventaja del modelo del esquema copo de nieve, ¿ya? Pero respondiendo a la pregunta, si se puede hacer, un ejemplo sería digregar la dimensión tiempo, y después otra dimensión que se puede digregar sería, por ejemplo, bueno, el detalle de compra imposible, porque es solamente el detalle, no hay nada que hacer acá. El tramo, lo mismo, origen, destino, no creo. El tipo cliente sí. Que, por ejemplo, del tipo cliente, debe tener, por ejemplo, ID, puedo esto dividirlo en ID edad, por ejemplo, con un nombre edad, para tener todas las edades posibles de una persona, aunque en realidad como esto es un dato numérico, no sé si valga la pena dividirlo en otra parte, pero bueno, puedo tener una tabla, una dim edad y una dim género, para dividir esto, y agregarlo aún más. Y de hecho, de esta dimensión, podrían salir 2 dimensiones más. ¿Ya? Eso. Entonces la respuesta es sí, se puede. Y la respuesta sería, por ejemplo, usar como ejemplo DIM tipo cliente, DIM tiempo. Y eso sería el ejercicio. Ahora, lo que falta ahora, lo que falta y lo que vamos a hacer más adelante, bueno, a vuelta de las vacaciones, vamos a hacer un problema, pero teniendo información cargada en un Access, pasarla a una herramienta como Power BI y hacer análisis de datos. Eso es lo que vamos, que es la parte que viene. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de esto, chiquillos? ¿No? ¿Ninguna? ¿Todo clarito? Bueno, me imagino habrá alguna duda por ahí, pero bueno. Cualquier cosa me pregunta al correo, ¿ya? Nice. Ya, perfecto. Continuamos.
Entonces, volviendo a la materia, bueno, recuerden que mañana hay laboratorio, por si acaso, hay laboratorio. Y el tema es, ¿ya? En todo caso, el ayudante les va a hacer, bueno, va a hacer algún ejercicio asociado a lo mismo, y les va, y después va a subir el problema y todo eso, o una cápsula, ¿ya? Eso, para que lo tengan en consideración. Entra en el laboratorio, modelamiento multidimensional, esto que estamos viendo ahora. Algo similar a esto, don Sebastián. Profe, ¿y hasta cuándo se ¿También? podrá enviar? Hasta el sábado. Ya, profe, gracias. De nada. Ya. Entonces, nosotros habíamos quedado, bueno, voy a poner en contexto la unidad 5. La unidad 5, como dijimos, habla de diseño de almacenes de datos. La primera parte que vimos era diseño de un data warehouse, cómo diseñábamos, cómo generábamos mis tablas de dimensiones, mis tablas de hecho, cómo las relacionábamos, y todo eso. Lo que hemos visto hasta ahora. ¿Ya? Esa es la primera parte. Una vez que usted tiene un modelo de datos, multidimensional, me refiero, una vez que usted tiene este modelo definido ya, declarado, cuáles son mis tablas de hecho, tablas de dimensiones, usted eso lo va a tomar y lo va a llevar a un modelo, una base de datos, ¿cierto? Una base de datos relacional, ¿ya? Efectivamente, es una base relacional, sí, pero estoy creándole tablas, o estoy haciendo tablas que están orientadas al análisis de los datos, no a la transacción diaria, ¿ya? Pero bueno, una vez que yo tengo entonces definidos cuáles son mis tablas de hechos y dimensiones, lo que viene después es el proceso de carga, ¿ya? O los procesos ETL, como le llamamos. La sigla ETL, como dijimos en su momento, viene de tres palabras o tres conceptos que significan extraer, transformar, cargar. La L viene de load, ya, eso, pero es extraer, transformar, cargar. ¿Cuál es la idea de las herramientas o de las plataformas ETL? Las plataformas ETL se conectan con distintos repositorios de datos, distintas fuentes. Los ETL combinan estas fuentes de alguna manera, las combinan, las llevan a un área de staging, a un área temporal, y de ahí me lo depositan en mi data warehouse y lo mandan. ¿Por qué hay que pasar por esta juguera? ¿Por qué hay que hacerlo? ¿Y por qué no hacerlo directamente así, se dirá usted? Porque esto es como un paso medio, verlo, un paso medio de más, como que está de más pasar por acá, si voy a llegar directamente acá, ¿por qué no paso directo? Se preguntará usted. Y la respuesta está que esta data es muy probable que la data venga no normalizada. Normalizada, por ejemplo, datos que hay inconsistencia en lo que está acá respecto a lo que está acá, o datos que faltan, etcétera. O sea, hay muchas consideraciones que hay que hacer respecto de cómo vienen los datos. Además, considere usted, yo puedo tener un modelo X, pero la información debe venir de otra manera. Una manera que a mí, así como está, no me sirve. Y para eso, tengo que tomarla, modificarla en caso que sea necesario, o sacar de ello aquello que no me sirve. Y todo ese proceso lo hago, eso es lo que se llama la transformación. Extraer es sacar la información, tomarla desde la fuente original y traerla. O sea, el proceso de conectarme con eso, transformar. Una vez que yo tengo la información, la hago los cambios necesarios. El cargar es cuando ya tomo esa información transformada y la mando a mi área, digamos, mi área temporal, a mi zona temporal, ¿ya? Aunque bueno, aunque en realidad cargar también en cierta forma se refiere también a la carga en el data warehouse mismo, ¿ya? Se supone que después del ETL, el resultado va a ser datos cargados en una base de datos multidimensional. Una vez que tengo esto, como les decía, el almacén de datos, su función es ayudarnos en el análisis de información. Por tanto, ¿qué cosa puedo tener con esto? Puedo tener análisis análisis analítico, bueno, procesamiento analítico en línea, reportes de diversos tipos, gráficos, tablas, etcétera, y minería de datos.
El data mining, recuerde que es el proceso en el cual yo busco dentro de la información a fin de poder obtener ciertas respuestas a ciertas preguntas, tanto descriptivo como predictivo. Ya. Ahora, ¿cómo funciona? ¿Por qué tenemos que hacer este proceso de ETL? ¿Por qué existe el ETL? Y se explica por varias cosas. De hecho, bueno, aquí está el mismo monito, ahí están los tres símbolos. En realidad, lo que esto se hace así, que recuerden que mis bases de datos operacionales o transaccionales, yo no las puedo tocar, ¿ya? Porque las bases de datos transaccionales, recuerdo, piense usted, están siendo modificadas todos los días. Y bueno, salvo situaciones particulares, ya, pero imagínese usted que en una base operacional yo estoy todo el día insertando registros, leyendo información, actualizando información, eliminando otra, etcétera. O sea, es información que está cambiando todo el tiempo. Información que también es consultada por muchos usuarios en el mismo momento. Por lo tanto, yo no puedo realizar las acciones de la base operacional para poder obtener cierta respuesta. Muy importante que sea, ¿ya? Ahora, claro, tampoco puedo decir que no es relevante tomar decisiones, así que no saco información. No, no significa eso. Pero aquí también hay que definir prioridades. Y una prioridad es, evidentemente, lo operacional. Entonces, a fin de no afectar lo operacional, yo me defino esta área, digamos, intermedia. En algunos casos se le conoce como área de staging, ¿ya? Área de staging o área temporal. Lo que yo hago en esta área, esta parte, es que traigo todo esto. O sea, traigo todo lo que a mí me importa, lo extraigo, lo dejo acá, en esta área intermedia. Y en esta área intermedia, yo le voy a hacer todas las transformaciones que yo necesite. Y lo voy a mandar a mi data warehouse. ¿Ya? Ese es como el proceso. ¿Ya? ¿Qué gano también con esto? ¿Por qué también tengo esta área intermedia y no traigo directamente de acá para acá? ¿Ya? Porque también en este proceso también necesito consultar fuentes externas. Necesito consultar datos de otros lados. Plano, por ejemplo, bases de datos de otros clientes, por ejemplo, bases complementarias de otras partes, etc. ¿Ya? Toda esa información no es parte del operacional, también yo lo uso como una fuente, digamos, de ingreso de información. Y por lo mismo, para poder hacer este merge o esta combinación entre los dos, mando esto y esto a un área de staging o un área intermedia. Dependiente de esto, base de acá, acá y acá, esta base de datos operacional tiene que estar correlacionada directamente con el data warehouse. ¿Qué significa esto? Yo no puedo tener un mundo A aquí, unos datos aquí, y acá tener otro dato distinto. Esto tiene que tener relación con esto. ¿Ya? Bueno, en ese monito de ahí se indica son las acciones que desarrolla cada parte del proceso, se hace con la carga, se hace con la transformación, que se hace con la carga, ¿ya? La extracción, transformación y carga, ya en realidad son distintas, cada etapa una función específica, como ustedes pueden ver, la extracción se usa desde la fuente externa o base operacional hasta el staging, desde el staging al data warehouse transporte, y en el mismo, o carga, y en el mismo staging sería la transformación. ¿Ya? Cada parte tiene su tarea específica. ¿Ya? Entonces, la extracción, ahora si descomponemos este proceso ETL, en las tres partes que lo componen, la extracción, evidentemente, es la primera, y no, esto de carga, bueno, en realidad, piense usted, considere lo siguiente. Cuando uno, por ejemplo, trabaja, imagínese que usted trabaja en un banco y tiene que diseñar un proceso de data warehouse, o tiene que alimentar un data warehouse. Usted sabe que el banco va a estar haciendo transacciones todo el día, y no solamente el banco, sino que también los mismos clientes, mandando dinero de un lado al otro, pagando cuentas, llegándole plata, etc. O sea, el banco va a ser un continuo de movimiento y de distintas transacciones. ¿Ya? Ahora, por tanto, si el modelo operacional es cambiante constantemente, significa que también tengo que tener cuidado al momento del análisis. ¿Ya?
Porque lo que yo no voy a hacer todo el tiempo, o sea, se va a hacer, en ciertas veces sí, pero cuando uno carga de lo operacional, Data Warehouse, uno no manda toda la base de datos todo el tiempo, todos los días. Uno tendría a pensar, si ya, perfecto, voy a pescar toda la información histórica, la voy a traer completa y la voy a cargar a mi Data Warehouse. En realidad, no es así porque estamos hablando de millones y millones y millones de registros, dependiendo, por supuesto, del negocio, ¿cierto? Entonces, si tengo millones y millones de registros, no voy a estar todos los días cargando el Data Warehouse. Esto sería como un poco, como digamos los chilenos tirados de las mechas, como cierto, tengo que extraer aquello que a mí me sirve, aquello que yo necesito. Por tanto, una forma es hacer una carga total, es decir, tomar la base original, hacerle la transformación, cargarla en el Data Warehouse. Eso sería, entre comillas, lo ideal de un Data Warehouse, que la información siempre está actualizada, haciendo una eliminación completa, cargando todo de una. Pero eso es prácticamente imposible. La cantidad de registros con lo que estamos trabajando acá. Insisto, aquí estamos hablando del orden de los millones de registros. Ya no estamos hablando de los miles, millones, por lo bajo. ¿Ya? Después, otra forma de poder comparar cambios es ir validando lo que tengo en lo operacional respecto al Data Warehouse. Buscar alguna función que contraste los datos, me vea data está inconsistente. Recuerda que acá la moraleja es que lo que es operacional tiene que ser coherente y consistente en el Data Warehouse. No me sirve si ambos mundos son distintos, porque si no, son mal, no me sirve. ¿Ya? Otra forma, que es bastante útil, esto es harto, en Data Warehouse, es cuando yo cargo los registros, usar el concepto de las marcas de tiempo. O sea, en cada registro que yo cargo, tener una fecha en la cual yo lo hice. Entonces yo con eso puedo saber si ese registro en lo operacional o el registro al que hace alusión, eso cambió en lo operacional. Entonces yo a través de las fechas, por ejemplo, imagínense, que, bueno, usted piense que cuando usted carga información, usted puede cargar de día completo o de mes completo, etcétera. Entonces, por ejemplo, imagínese usted que yo sé que el día 14 de junio, por ejemplo, hubo un cambio en la base operacional, una actualización importante. Y quiero actualizar mi Data Warehouse, sin alterar solamente el día 14 de junio, no lo demás. Lo que hago en ese caso es ir al Data Warehouse, eliminar todo lo que está el día 14 de junio, volver a sacar la información del origen solamente del 14 de junio. Y lo cargo entero. ¿Ya? Ahí lo veo por fecha, por rango de fecha. Entonces, claro, yo tengo que estar trayendo toda la información, si no solamente aquello que a mí me sirve. Hay que tener cuidado con eso, porque igual puede generar alguna inconsistencia por ahí, pasa. ¿Ya? Pero bueno. En todo caso, chiquillos, acá algunos pueden decir, uno puede manejar cierto nivel de error, pero, ¿cierto? O sea, vale decir que puede haber alguna diferencia entre el Data Warehouse y el operacional. En realidad, chiquillos, por favor, eso tiene que ser coherente, ¿ya? En este caso. Ya. Otra cosa, el concepto de los disparadores. El disparador es una actividad que se ejecuta cada vez que yo hago un cambio. Entonces, hago un cambio en lo operacional y lo hago en el Data Warehouse. El fichero log es un fichero de registro de transacciones. Entonces, como yo tengo en lo operacional un registro de transacciones, las mismas transacciones las implemento en Data Warehouse, al otro lado. Y la última forma es hacer una combinación de conceptos. Bueno. Y imagínense que si mi base operacional es un motor, digamos, relacional, ¿cierto? La carga de información de un lado al otro va a ser o se puede realizar tan simple como haciendo consultas SQL, mandando de un lado al otro, de un lado al otro. Claro, pero como usted verá, como está hablando de millones de registros o muchos registros, eso tampoco es tan así, ¿ya? Pero se podría, si lo viéramos desde lo simple, se podría decir que el proceso de extracción y carga no es más que consultas SQL. Pero es más complejo que eso, pero bueno. Bueno, la segunda parte de este proceso es la transformación. Una vez que yo extraigo la información, yo la transformo. Y esa transformación
¿A qué se debe, digamos? ¿Por qué transformar la información? Y eso se responde por lo que le decía antes. Bueno, uno de los motivos, ¿ya? Se responde lo que le decía antes, porque muchas veces los datos vienen de una manera, pero yo en mi base de datos lo quiero guardar de otra forma. Y para eso, para llegar a esa unión y esa relación, tengo que hacer una transformación. ¿Ya? Ahora, ¿por qué hacer la transformación, dirá usted? ¿Qué situaciones me pueden derivar en hacer una transformación? A veces, por ejemplo, datos incompletos, o sea que algunos registros vengan sin datos, datos que yo necesito, y que esa ausencia de datos me afecta en mis reportes finales. También datos con ruido, o sea, datos que vienen con información adicional que en realidad no le suma, o sea, puede darse el caso, o bien datos que no están de acuerdo con la realidad. Todo esto son situaciones que al fin, cuando yo quiera sacar un reporte, me van a afectar. Y si no lo tomo bien, si no considero este punto, en cuenta usted que el análisis que yo haga debe ser afectado por detalles como estos. ¿Ya? Entonces, por lo mismo, es importante considerar el proceso de transformación. ¿Ya? Pero lo que sí que tenéis claro es que este proceso de transformación o de preparación siempre me va a traer como resultado un conjunto de datos menor que el original. O sea, siempre voy a eliminar algo. O sea, bueno, en realidad no debería, en realidad, pero casi siempre se van a eliminar cosas cuando yo haga este proceso. Porque hay registros, por ejemplo, que no me sirven, hay algunos campos, por ejemplo, que no me sirven, o data que en realidad está incompleta, por tanto tampoco es necesaria, etc. ¿Ya? Entonces, frente a lo mismo, yo tengo hartos mecanismos que permiten poder hacer este proceso de transformación. ¿Ya? Recuerden que estamos en esta parte del proceso. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿qué buscamos como resultado del proceso de transformación? Buscamos tener información de calidad, información que sea útil para lo que yo estoy haciendo. Recordemos que, insisto, es análisis de datos, y para analizar, hay que tener un dato, ojalá que sea el dato real, o en el peor de los casos, lo más cercano a lo real. ¿Ya? Si no, las deducciones que yo haga, las inferencias que realice, en virtud de los datos que yo tengo, si no son correctos, esas inferencias, por supuesto, van a estar erróneas. Y eso me va a también provocar, consiguiente, tomar decisiones que son erróneas, ¿ya? O que no se adecuan, o que no se adaptan a lo real, ¿ya? Pero bueno, ¿ya? ¿Qué cosas también se pueden, o que hay que tomar en cuenta, ¿ya? O que hay que considerar respecto a patrones de calidad de la información? Por ejemplo, el ojo también con la información que se pierde, ¿ah? Aquí tampoco se trata de decir, voy a sacar algunos registros nomás y lo que me sirva lo considero. No, o sea, hay técnicas que lo consideran como una opción. ¿Ya? Análisis estratificado, por ejemplo, etcétera. Pero en este caso particular, cuando hablamos de la carga del dato y la transformación, la idea ojalá perder la mínima cantidad de datos posible. ¿Ya? Esto por una parte. Segundo, bueno, esto es un poco contradictorio con lo anterior, ¿ya? Pero hay situaciones, datos, que hay que tener cuidado, ¿ya? Que son estos outliers, digamos, o datos que se escapan de la distribución de lo que uno realmente conoce, ¿ya? En ese caso, esos datos muchas veces son considerados como un problema dentro de una distribución o dentro de un grupo de datos, y en cierta forma, bueno, en cierta manera igual también nos dan conocimiento del proceso, ¿ah? Pero tampoco hay que desecharlos así como así, ¿ya? Y también, por supuesto, bueno, aquí obviamente también se considera como eliminarlo, para tener cuidado de esta eliminación, ¿ya? Y por supuesto también, en caso que la data sea inconsistente, poder también eliminar o reducir ciertos conflictos, ¿ya? Bueno, y por lo mismo también, una de las cosas que se hace también es ir haciendo casuísticas, por ejemplo, a fin de hacer un proceso más rápido, porque aquí tampoco se trata de ir viendo registro por registro, dato por dato. Si hiciéramos un proceso así, manual, claro, nuestra tasa de éxito va a ser altísima, con un costo de tiempo
bastante considerable. Entonces, aquí, más que revisar registro por registro, podemos también considerar definir la data por ciertos grupos, ¿ya? Y hacer ciertas clasificaciones a fin de poder organizar de mejor forma los datos, ¿ya? Por ejemplo, imagínense, bueno, aquí no se nota bien el título, ¿ah? Se pierde con el color gris de fondo, pero no importa. Por ejemplo, imagínense que aquí tengo distintos datos. Tengo el dato sexo, el dato edad, el dato código P, que imagino que es código, como código persona, ¿ya? Aquí me está diciendo el total de registros asociados a esto, o sea, en todo lo mismo. Acá me está diciendo la cantidad de elementos nulos para este campo. En este caso, 134 para el sexo, edad 12 de 5000 y el código 769 de... Después, la cantidad de elementos distintos, 6. Acá tengo 102 elementos distintos y acá tengo 1668. O sea, hay varios elementos repetidos acá. En un código, bueno, esto puede ser código de otra cosa, no tiene que ser código persona, porque si fuera un código único, con tanta repetición, bastante extraño, pero bueno. La moda, desviación estándar, perdón, la media, desviación estándar, la moda, mínimo, máximo. Entonces, como usted puede ver acá, yo estoy analizando el comportamiento de cada uno de los campos o cada uno de los atributos que viene con la información. Esto me ayuda también a tomar ciertas decisiones respecto a qué voy a hacer yo con el dato. ¿Ya? Por ejemplo, si este atributo de acá es una cantidad importante de nulos, podría dilucidar, eso de ahí me va a impedir hacer ciertos análisis en virtud de este campo de acá. Tengo que ver la forma de alimentar este dato, ¿ya? O llenarlo con alguna información dummy, ¿ya? Esto me tiene que dar cierto conocimiento respecto a lo que yo tengo en mi base de datos. Y también me ayuda a poder dilucidar y saber, ¿sabes qué? En realidad tienes que hacer esto o tomar esta decisión respecto a esta metodología de limpieza de datos, etc. ¿Ya? Bueno, acá también tenemos otro tipo de herramientas que permite hacer análisis de datos, pero más desde lo visual, haciendo, digamos, en forma de gráficos, tomar la información, hacer gráficos que relacionen datos, ¿ya? Bueno, aquí también otro tipo de gráfico también que se usa para este tipo de análisis, ¿ya? Lo que estamos haciendo acá es analizar el comportamiento de los datos que yo tengo. Ojo, aquí no estamos haciendo análisis predictivo, no estamos haciendo análisis, estamos solamente analizando el comportamiento de lo que tengo guardado en mi base de datos, a fin de poder tomar acciones de transformación. ¿Ya? En ese punto estamos hoy. No hemos llegado a hacer cubos, aún no. Estamos solamente en el proceso de pasar la fuente, o sea, perdón, ya estando desde la fuente original, estamos dentro del área de staging. Ya ahí estamos. Bueno, otro consejo también que se hace siempre es limpiar los datos. ¿Ya? Esto de la limpieza de los datos, chiquillos, es súper importante porque al final, en las bases operacionales, hay mucha data que viene incompleta, mucha data que viene inconsistente. Entonces, sí o sí, tiene que haber entre la fuente original y el data warehouse, tiene que haber un proceso que sea súper preciso, que sea capaz de ordenar la información, llenando ciertos valores o de ir digregando o viendo casuísticas diferentes que me permitan poder mejorar la calidad de los datos. Y por ende también mejorar o darle más calidad a las decisiones que yo pueda tomar. ¿Ya? Darle más herramientas para poder decidir correctamente. Ahora, ¿qué pasa si la información viene mal? ¿Ya? O sea, muy mal en una columna. ¿Qué caminos puedo tomar? Estas son las distintas alternativas. Alternativa 1, bueno, reemplazar la columna completa. O sea, yo no la considero como parte de mi análisis, porque ya viene con tanto dato incompleto que en realidad a mí no me va a servir de nada. Esto sería como la solución más extrema de todas, ¿ya? No muy recomendable, pero lo que sí yo no puedo hacer es eliminar ese dato, sino que ojalá reemplazarlo por otro que le haga sentido, ¿ya? Porque si no, tampoco es colocar, por ejemplo, si elimino el análisis de la edad, colocar en la dirección, por ejemplo, no hay una relación directa, ¿ya?
Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta como una potencial acción, ¿ya? Otra opción puedo, digamos, considerar. Por ejemplo, bueno, el anterior era eliminar la columna completa, ¿ya? Aquí hablo, por ejemplo, de eliminar la fila. ¿A qué se refiere con eliminar la fila? Se refiere a sacar de mi análisis aquellas filas que, que vienen con mucho dato erróneo, ¿ya? O que no me están aportando. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál estoy perdiendo información? Estoy perdiendo datos, perdón, estoy perdiendo datos que, al fin y al cabo, más sucios o complicados que vengan, me pueden dar alguna lectura de lo que está pasando, ¿ya? Entonces tampoco es como el camino. Y una otra opción es los datos que están erróneos, reemplazarlos por alguna constante o algún dato que sea promedio, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, imagínese usted la edad. Si yo tengo la edad, bueno, ahí puedo, bueno, si tengo la fecha de nacimiento, ahí puedo sacarlo por la fecha de nacimiento, ¿ya? Pero, por ejemplo, si no lo tuviera, podría considerar algún dato promedio, por ejemplo. Ver todas las edades, cómo se distribuyen, y ver cuál es la edad promedio, y por último, asignar esa. Ahora, claro, la probabilidad de error a contar de eso es bastante alta, evidentemente. Pero por lo menos tener un estimativo, digamos, y no perder información. ¿Ya? Eso. ¿Hasta acá alguna pregunta, jóvenes, señoritas? ¿No? ¿Ninguna? Perfecto. No hay dudas entonces. Ya. Bueno, una vez que tengo esto entonces, ya llegué a este punto de la abstracción, y lo tengo en mi área temporal, ¿ya? Ahora viene la parte complicada, que es integrar las cosas, ¿ya? Perdón, dice que, Christopher dice, la linealización de curvas. Ah, perfecto. Bueno, ese método yo en realidad, don Christopher, ahí me pilló. O sea, un tema que conoce usted mejor que yo, pero sí, si es posible usarlo, bienvenido sea. Bienvenido sea. Me parece, bueno, ahí usted tiene que hacer una combinación de herramientas y posibilidades que que pueden tener a su vez, pero sí, si se puede hacer, mejor todavía. Perfecto. Ya, entonces, pero gracias en todo caso, Christopher, por su comentario. Muchas gracias. Sí, bueno, en todas esas altas técnicas, no es como, pero bueno. Ya. Eh, ya. Bueno, entonces, cuando integro información, hablando de la integración ahora, cuando tengo fuentes distintas y los quiero, digamos, o también puede ser de fuentes también similares también, no tengo que una cosa sea igual a la otra, viene también o se relaciona con la integración. Cómo estas cosas que a veces son distintas, cómo lo integro en un solo mundo. Y eso también es un tema porque en esa unión de información pueden generarse conflictos, ¿ya? Por ejemplo, conflictos de valor, de un valor con atributos, valor a tabla, etcétera. Ya una serie de situaciones que se pueden generar. Ejemplo, imagínense que yo por un lado tengo una tabla que me habla de ventas, por ejemplo, y me habla de ventas en dólares. Y tengo otra que me habla de ventas en pesos, y tengo que unificar todo. Entonces tengo que buscar la forma de transformar uno de los datos, el otro. ¿Ya? Entonces va a haber ahí un proceso entre medio de transformación de unidades. ¿Ya? Pero lo que no puede pasar es que en un data warehouse tenga algunos registros expresados en dólares y otros expresados en pesos. Porque eso sería un problema. ¿Ya? Otro problema que se puede generar es que, imagínese usted que en una tabla, un atributo, bueno, sería valor atributo. Imagínese usted que en una tabla tengo un campo que se llame sexo, por ejemplo, o género. ¿Ya? Y en otra tabla, que se también relaciona a lo mismo, por ejemplo, tenga un campo hombre y un campo mujer, en campos separados. Aunque en realidad eso sería un poco ilógico tener una tabla así, ¿eh? Tengo guardado un campo y el otro. Mejor tengo un solo campo. Puede ser por un tema de tamaño del campo, ¿ah?
esto podría ser solamente un boolean, verdadero o falso, y claro, ya que sí, podría, sí, desde el punto de vista del ahorro de espacio, es que se justifique tener algo como esto. Pero bueno, entonces aquí lo que, por ejemplo, esta tabla viene el género o sexo definido como un campo acá, y en esta otra viene definido como un campo hombre o un campo mujer. Me imagino que son de tipo booleanos. ¿Ya? Como usted se puede dar cuenta, ambos apuntan a lo mismo. La pregunta es cómo integro esto en una sola realidad que considere ambos casos. ¿Ya? Hay algo que decir, pues, o me quedo con este camino o me quedo con esto, pero no puedo quedarme con los dos. ¿Ya? Bueno, el conflicto valora tabla, ¿ya? Es una situación que se genera cuando tengo un campo que define ciertos valores y cada uno de esos valores está definidos como tablas aparte. Por ejemplo, una tabla hombre y una tabla mujer. Esto de acá puede sonar un poco extraño, ¿ah? Tener como una tabla donde guarda a los hombres y otra tabla donde guarda a las mujeres. ¿Ya? Más raro aún también considerando los tiempos en los cuales vivimos, pero esto se puede explicar, por ejemplo, por temas de particionamiento, bueno, particionando tablas, por ejemplo. Imagínense que yo tengo ciertos modelos, ¿cierto? Donde yo quiero dividir mis registros, los quiero categorizar, a fin de optimizar la consulta a la base de datos. Podría dividir los mundos, no es muy recomendable, pero hay una justificación necesaria de división de esto. Es el. En este caso, al igual que en el anterior, tengo que decidir bajo con qué modelo me quedo. Voy a tener este modelo o voy a tener otro modelo acá. Y ahí tengo que decidir. ¿Ya? Bueno, conflicto atributo a atributo se da cuando tengo un campo definido de una manera en una tabla y en otra tabla, o en otra fuente, tengo el mismo campo que tiene exactamente la misma data, pero expresado de otra manera. Por ejemplo, la dirección. Acá tengo la dirección completa, con número, calle, ciudad, todo lo demás, y acá lo tengo como calle, número, ciudad. Tengo que ver la forma de pasar de esto a esto, o esto a esto. Pero lo que yo no puedo tener en la base de datos es tener más cosas, porque si no, ahí tendría información redundante y a pesar de que sea un data warehouse, que la redundancia igual tiene que estar bien explicada, ya no se trata tampoco de dejar todo redundante, tiene que tener una justificación también. ¿Ya? El otro caso que se pueda dar, ¿cierto? Es cuando tengo atributos que se consideran como tabla en otro lado. Por ejemplo, en esta tabla, aquí tengo la dirección del alumno, tengo la dirección, hay número de ciudad, y acá tengo la dirección, pero separada del alumno. Es como si estuviera normalizado esto. ¿Ya? Y aquí entramos en la misma dinámica de siempre. ¿Cómo lo hago? Si llevo de esto a esto, o de esto a esto, ¿ya? Esas son decisiones que uno tiene que tomar al momento de modelar, o sea, más que el momento, perdón, más que el momento de modelar, al momento de dar la información de la fuente original a la fuente de destino. ¿Ya? Y el conflicto tabla a tabla dice relación de cuando la información de acá se divide en tablas distintas en otra fuente. En esta fuente de acá tengo la información toda junta, acá la tengo de forma agregada. ¿Ya? Bueno, también se da el caso de datos que pueden estar repetidos, datos que, por ejemplo, tengo, bueno, aquí hablamos del registro completo, ¿ah? No hablamos de un registro que puede estar el mismo en varios datos, que eso se puede dar. Aquí está hablando de registros que están repetidos. En ese caso, cuando hay redundancia, esa redundancia, el ideal es poder eliminarla, ¿ya? Como parte del proceso de transformación. Si un dato es redundante, hay que tratar de, digamos, si no me aporta al análisis, hay que tratar de eliminarlo. ¿Ya? Eso. Bueno, dentro también de la transformación, es el proceso de pasar un dato desde un formato o una forma al otro. ¿Ya? Frente a esta transformación de datos, hay varios métodos que no vamos a
explicar, digamos, pero que están mencionados acá, todos como la normalización, discretización o generalización. Son distintas formas o mecanismos que puedo usar para efectos de transformar los datos y llevarlos de una forma, llevarlos a otro sin problema. ¿Ya? Bueno, en realidad esto lo voy a pasar, en realidad, aquí nomás. Ya. Bueno, y lo último, la última parte ya, o la última técnica que se puede usar en cuanto a transformación, es la reducción de datos. O sea, sacar aquellas cosas, ¿cierto? O datos que en realidad no me aportan al análisis y que me están chocando o están, digamos, repetidos. Esas cosas, tratar de sacarlos de mi análisis porque no me están sumando mucho. ¿Ya? Ahí tengo distintos ejemplos, muestreo, reducción de dimensiones, etc. O sea, como usted puede ver, en general, para ir cerrando esta parte, este tema, en general hay un montón de cosas que se pueden hacer para poder tomar los datos originales, poder mandarlos a una base de datos final. Lo que es independiente de la metodología que usted utilice, lo que no puede pasar es que de la fuente original vaya a parar directamente al Data Warehouse. Tiene que haber un proceso intermedio. Tiene que estar esto, porque si no, la data no va a estar unificada, cuando quiera hacer reporte, voy a obtener posiblemente información que no es concreta, que no es real, y eso va a generar otros conflictos futuros también bastante más graves. ¿Ya? Eso. Y por último, la última parte del proceso es la parte de la carga. La carga lo que busca es pasar de esta área de staging al área o al data warehouse final. ¿Ya? Eso es solamente el proceso de carga, nada más. Ahora, lo que sí es importante tener en cuenta, ojo, insisto en esto, las cargas al data warehouse no son full todo el tiempo. O sea, es probable que en algún negocio las cargas sean full. Eso todo lo operacional todo el tiempo y lo cargo completo al data warehouse. ¿Ya? Se podría hacer, pero no es muy común, porque considere que son muchos datos. Entonces, lo que uno hace es que la primera carga sea full, completa, la primera, se va a demorar harto, ¿cierto? Pero va a ser full la primera. Las que vengan después sean incrementos de las originales, sean incrementales. ¿Ya? Y eso va por tiempo, por ejemplo, tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3. Cuando hablamos de tiempo, nos estamos refiriendo al nivel mínimo de regularidad con el que está definido este data warehouse. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si mi nivel mínimo, como el ejercicio de que vimos ayer, el lunes, perdón, es la semana, acá estaría hablando de semana 1, semana 2, semana 3. O sea, yo cargo los datos y lo cargo de la semana completa, o cargo de la semana tanto, por ejemplo, y cargo completo. O sea, cargo solamente lo que sea del tiempo que yo establezco. ¿Ya? Bueno, esto de acá es un monito, cómo se ve un proceso ETL, un proceso de carga de información. Ustedes pueden ver, estas son mis fuentes originales, ya, ya, un Excel. Aquí, bueno, en realidad este elemento, este esquema no me suena mucho, no sé de qué tipo de ETL puede ser, ¿eh? No me suena mucho, pero no importa, ahora mismo. Ya. Aquí ustedes tienen las fuentes, y aquí tengo elementos que van haciendo ciertas acciones sobre la data. Por ejemplo, acá estoy integrando todo, después paso por temas de transformación, por ejemplo, y así. O sea, como ustedes pueden ver, un ETL no es solamente tomar la fuente y llevarlo para el otro lado. O sea, el proceso de transformación es súper importante. Es súper importante. Ya no es algo trivial, ya, por si acaso. Y bueno, por último, para terminar con esto, un par de diapositivas. Bueno, hasta acá alguna pregunta, duda, comentario, ¿no? ¿No? Ya, perfecto. Bueno, por último, ahora se preguntará usted, ¿para qué hacemos todo esto? En realidad, lo que estamos haciendo esto a fin de tener
un motor, una base de datos multidimensional que esté orientada a responder ciertas preguntas por parte del negocio. A ese análisis le llamamos análisis OLAP, o procesamiento analítico en línea. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, puedo responder preguntas como ¿cuál es la sucursal que vendió más productos durante el año pasado? ¿El producto fue el más vendido en la última semana? ¿Qué campaña publicitaria tuvo mejor efecto? ¿Tuvo mayor efecto? Por ejemplo, ¿qué días del año tengo más ventas? Etcétera. ¿O qué días del mes tengo más ventas? Etcétera. Esas son respuestas o preguntas que yo puedo responder desde lo analítico, ¿ya? Incluso también algunas, digamos, orientadas más a la predicción, pero bueno. ¿Ya? Ahora, piense usted, dependiendo de lo que quiera cada persona, la visión va a ser distinta. Hay unidades que una persona usa, o análisis que una persona hace, y que otra persona en realidad quizás no le es beneficioso, y no le importa hacerlo así. ¿Ya? Ahí claramente, eso tengo que tener distintas pistas de información. Piense usted, lo que para mí es información, quizás para el de al lado no lo sea. ¿Ya? Porque depende de la decisión que ella debe tomar. Y por lo mismo, yo tengo que considerar distintas formas de desplegar la información. Al fin y al cabo va a ser lo que va a permitir las decisiones. ¿Ya? Bueno, cuando escuchen el término drill down, perdón, es una forma en la cual yo voy a un dato específico, un dato X, y yo abro ese dato, lo maximizo y puedo ver eso mismo en detalles, a fin de ver cómo se distribuye esto. ¿Ya? ¿Cómo llego a este punto? Aquí yo lo hago un drill down, lo abro y se ve el detalle de esto. Y la suma de esto sería, bueno, aquí faltan más registros, ¿eh? En realidad, ¿o no? Y faltan, ¿o no? No, puede ser, puede ser. 79, sí. Pero bueno, es lo mismo. Es lo mismo. Ya. Pero en síntesis lo que es el drill down es eso, es ir, hurguetear dentro del dato e ir un poco más profundo. Analizar información. Bueno, cuando hablamos de un cubo, hablamos de el dato que está siendo cruzado por diferentes dimensiones. Un cubo, bueno, un cubo no tiene por qué obligatoriamente ser 3 dimensiones, ¿ya? Aunque sería un poco ilógico decirlo, pero cuando hablamos de cubo no hablamos siempre de 3 dimensiones, hablamos de un análisis multidimensional, que podrían ser 2 dimensiones, podrían ser 3, 4, etcétera, ¿ya? Pero esas medidas evidentemente van de la mano con la pregunta o el caso que yo quiero resolver, ¿ya? Aquí tengo distintos ejemplos de medidas de cubos. Dice que esto de acá es un cubo. Por un lado tengo una unidad, hacia arriba tengo otra unidad, y hacia el fondo tengo otra unidad diferente. O sea, aquí voy cruzando, por ejemplo. ¿Ya? Voy cruzando información. Aquí, por ejemplo, tengo uno ya con 2 dimensiones, solamente con 2, y acá tengo una porción de un cubo. Ciertos elementos que yo quiero analizar. Y por último, cuando hablemos de dashboard, que lo vamos a ver más adelante, en todo caso en detalle, vamos a hablar de los dashboards, pero un dashboard es como, no es como, es un mecanismo, o son mecanismos que permiten poder mostrar la información de un modo tal que me ayude a poder tomar mejores decisiones. Podría ser, por ejemplo, en forma de brújula, hay algunos que son como brújula, otros en forma de tablas, en forma de gráficos, de puntos, etcétera. O sea, a través de esto, de esta técnica, yo voy a poder ir hurgueteando en la información a fin de poder tomar decisiones. Y esto es lo que me va a entregar. Es de los distintos dashboards, cómo se verían, ¿ya? Eso es el concepto del dashboard. Eso, queridos míos y estimadas señoritas. ¿Alguna pregunta? ¿No? Perfecto. Entonces, si no hay más preguntas, yo lo dejaría hasta acá. Recuerden que mañana el laboratorio, a la misma hora de clase, mañana jueves.
Y cualquier cosa, Profe, ¿las notas del certamen más o menos cuando estarían listas? les pido nuevamente lo mismo así para ese cuento repetido ya. Perdón, chiquillos, les pido las disculpas de nuevo. Pero bueno, ahora sí hay vacaciones, así que ya no hay excusa para no entregarlas. Pero me comprometo, chiquillos, a irlas pronto, disculpen. Disculpen. Pero sí, me comprometo, sí. A irlas pronto, pronto, pronto. ¿Ya? Gracias, profe. No. ¿Dudas? ¿Consultas? Profe, Dígame. ¿cómo va a ser el tema del laboratorio esta semana? Similar a lo que ¿Va a haber vimos. una cápsula? ¿Perdón? ¿Va a haber una cápsula o va a ser como Mire, una ayudantía? Mire, yo, en virtud de lo que ustedes me habían dicho el otro día, yo le pedí al ayudante que le haga ayudante en esa hora. Porque es lo que usted, bueno, y que la grabe y que la suba. Eso fue como yo le pedí, porque inicialmente había hecho cápsulas, pero ustedes me decían que querían resolver más dudas como en el momento. Así que, en ese caso, prefiero optar digamos, digamos, por una ayudantía in situ, grabada y subida. En todo caso, eso fue la instrucción que dio el ayudante. Yo ahí desconozco finalmente. Esperemos que sea, digamos, la ayudantía. Eso. La suba una vez. Ya. Vamos a tratar de controlar eso, ¿ya? Si no se sube pronto, Antonia, vamos viéndolo, ¿ya? Para ir ayudándonos con eso, ¿ya? De nada, Antonia, un gusto. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Consulta? ¿No? ¿No? Perfecto. Entonces yo me despido, esperando que les vaya bien mañana en el laboratorio, que mejor de los éxitos, y también en todo lo demás, en todos los demás certámenes y evaluaciones. Ya queda poquito bueno, ahora tiene vacaciones afortunadamente, así que ahí para bajar un poquito los niveles de estrés, ¿ya? Todos. Así que eso pues. Estén bien, chiquillos, un abrazo, que vayan bien. Chao, Nicolás, un gusto. Don Jorge, muchas gracias, que vaya muy bien. Antonia, saludos, que les vaya bien, chiquillos. Cuídense.